Según los datos del informe Maternidad en la Niñez del Fondo de Población de Naciones Unidas, en países en desarrollo, los embarazos en adolescentes son más probables entre niñas de hogares de escasos ingresos, con niveles de educación más bajos y que viven en zonas rurales. México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, por embarazos adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años, con una tasa de 64.2 por cada 1.000 nacimientos, mientras que Suiza presenta la tasa más baja con solo 4.3. Datos del INEGI confirman la tendencia. El promedio de hijos nacidos vivos entre los grupos de edad de 12 a 19 años ha sido el más alto en las últimas 2 décadas. El promedio nacional se estima en 5.8%, pero estados como Chihuahua y Baja California Sur rebasan los 8 puntos porcentuales. Una adecuada instrucción respecto de la sexualidad determinaría la diferencia en el número de muertes ocasionadas por embarazos adolescentes hasta en un 85%. Educar a los jóvenes en este aspecto es una cuestión de justicia social. Pues ya estamos de vuelta aquí en el estudio en República Laica. Como sabe, el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante porque es el de la vinculación entre la laicidad y la justicia social. Y quizá lo primero que hay que hacer, Paulette, es intentar, pues acotar nuestros conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia social? Mira, primero que nada quisiera yo agradecerles la invitación, programa, grandes amigos, Roberto. Felicitarte y sobre todo compartir este espacio con mi gran amiga, una mujer a quien de veras admiro mucho, a Marta Lamas. Mira, lo que yo he estudiado y lo que me ha interesado es justamente lo que te voy a responder. Es la justicia social desde el punto de vista de un Estado laico. Con esto quiero decir que la justicia no ha estado fuera, lo que decía al principio, pero Roberto, de un lenguaje religioso, ¿sí? Pero, por ejemplo, no olvidemos una cosa muy curiosa. Las famosas virtudes teologales está la caridad, no está la justicia, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que los problemas de justicia, propiamente hablando, según el punto de vista de muchos teóricos y lo que sería mi punto de vista, lo tenemos que abordar desde el punto de vista laico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del Estado y de la ciudadanía, y no estar plagado de conceptos religiosos. Comentaron algo que me pareció muy interesante. Comentaron esto: no cabe duda que hay muchas instituciones privadas, muchas de ellas religiosas, pero siempre van a tener, por decir alguna palabra, preferencias, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó en que el SIDA era, es un grupo en riesgo, es un grupo al que no hay que hacerle caso, en fin, son gente que están en pecado? En cambio, a un Estado le corresponde y tiene la obligación de ver a cuanta persona lo necesite. Hablando de enfermedades de distinto orden, hablando de pobreza, hablando de derechos, que lo que yo opino es que debe tratarse también en términos de derechos económicos y sociales. Esto es que sea posible exigir, y se exige al Estado. Las otras asociaciones siempre van a permanecer en el orden de lo voluntario, ¿no? Si a mí este grupo social que tiene carencias me importa, me voy a ese grupo social, ¿sí? En cambio, me parece muy importante la idea de que esto no es caridad, esto es un derecho, porque claro, si se quiere, aplicar el principio de justicia, no se trata nada más de darle algo a alguien para compensar lo que quizás está sufriendo, los efectos del propio sistema, sino que cada una de las personas en nuestra sociedad tiene una serie de derechos. Y en justicia hay que darle lo que le corresponde, ¿no? Marta, tú que eres especialista en derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo haces esa conexión? Bueno, la conexión de alguna manera se hizo desde hace 40 y tantos años, cuando los grupos feministas empezamos a luchar
por la despenalización del aborto, y uno de los argumentos fuertes es que la situación que existía era una situación de injusticia social, porque las mujeres con recursos económicos podían hacerse abortos supuestamente ilegales, pero muy bien hechos en los consultorios de sus médicos, en los hospitales privados, incluso podían cruzar la frontera y hacérselos en Estados Unidos, pero la mayoría de las mujeres no tenía acceso a eso que las que sí tienen recursos tenían acceso. Entonces el tema de la injusticia social como un argumento para plantear que el aborto como un derecho reproductivo y también sexual, podríamos decir, ¿no? Tenía que ser justamente visto como eso, no como una posibilidad de acceso para quienes tienen dinero, sino un derecho para todo mundo. Y después de 36 años se consigue que la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, que de todas maneras sufrió muchísimas presiones tanto de la Iglesia institucional, de los obispos, como de los grupos organizados de católicos tipo el Comité Nacional Pro Vida, ¿verdad?, pudieran resistir esas presiones y decir que en última instancia el aborto viene siendo algo similar al divorcio. Existe la posibilidad, pero nadie te obliga. Entonces no afectaba para nada a las mujeres creyentes, digamos, en términos de que no las iban a obligar a abortar, pero le abría la puerta a todas aquellas que estaban realmente expuestas, bueno, a prácticas muy malas, clandestinas, con riesgos a su salud. Y el tema de la justicia social fue lo que convenció a la mayoría de los 5 partidos, porque no solamente fue el PRD, fue la coalición, digamos, socialdemócrata, donde también el PRI votó que despenaliza el aborto en el año 2007 aquí en la Ciudad de México. Parece muy interesante esta arista y algo de lo que comentaba Paulette, que me gustaría, si les parece, regresar sobre el punto, que es cómo en las 2 intervenciones de ustedes hemos tenido que hablar y hemos hablado de temas vinculados con la salud y con la necesidad de llevar, digamos, a las normas y a las políticas públicas criterios en los cuales lo que se siga es una lógica de búsqueda de la justicia y no la lógica de los dogmas de una organización religiosa. Es decir, ¿cómo lograr esta colonización de la laicidad en las normas, Paulette, y sobre todo en las políticas públicas en temas tan delicados como el tema de la salud? Mira, yo creo que debería estar muy bien regulado por el Estado. Es decir, yo no quiero decir, por ejemplo, que quitemos de la sociedad acciones caritativas, que quitemos de la sociedad acciones, por ejemplo, que hay muchísimas altruistas. Y pero, muy loables, ¿no? No, vaya, pero deben de estar reguladas por el Estado. Yo en un trabajo me metí a buscar algo sobre altruismo, y era en el Distrito Federal, y me pareció que había un desorden espantoso, ¿no? Era desde arreglar una calle hasta servicios de salud. Ahora, la salud, por ejemplo, pues es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, pertenece al Estado la obligación de dar esos derechos. Primeramente, vaya, es en lo que no se puede ceder, ¿no? Es decir, bueno, fulano de tal da, ya tal grupo da para la salud, entonces nosotros ya no salimos, ¿no? Y luego está el tema de las políticas públicas, porque claro. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Si hay políticas públicas o ausencia de políticas públicas, como por ejemplo en materia de embarazo adolescente, es un buen ejemplo. ¿A quién impacta eso? Obviamente impacta a las jóvenes, mujeres, y probablemente a las indígenas y a las más pobres. Es decir, que una ausencia de una política laica en materia de embarazo adolescente inmediatamente tiene una repercusión de injusticia social, porque obviamente se deja desamparadas a los grupos más marginados y que tienen menos posibilidad de protección contra esa ausencia de política, ¿no? Ya no digamos políticas públicas equivocadas, ¿no? Pero fíjate qué interesante, no sé si se acuerdan, cuando el gobierno de Fox, el secretario de Salud, el doctor Julio Frenk, planteó la anticoncepción de emergencia, que era una pastilla que se toma después de una relación, y el secretario de Gobernación, que en ese momento era Carlos Abascal, ¿verdad?, empezó un litigio que por suerte el Consejo de Salubridad
y el propio presidente Fox apoyaron al doctor Julio Frenk, y ahí viene el laicismo. O sea, desde una postura laica, un médico de la talla de Julio Frenk, que está ahora dirigiendo la Escuela de Salud Pública en Harvard, ¿verdad?, plantea un recurso que va a beneficiar justamente a esa población de jovencitas o de mujeres que en un momento determinado tienen una relación sexual desprotegida, y un personaje fundamentalista, religioso, piensa que eso, según su religión, está mal, y siendo secretario de Gobernación, quiere intervenir en la política. Ahora, dejen agregar esto. La paradoja del asunto es que alguien muy religioso, pensando que va a proteger, que le hace un bien a la sociedad, imponiendo o buscando imponer una política pública de ese tipo, termina dañando la vida de muchísimas jóvenes, de muchísimas indígenas pobres, etcétera, ¿no? Bueno, no sé, Polet. No, bueno, volviendo también a al contenido religioso, ¿no? También, por ejemplo, hay muchas asociaciones católicas, ¿no?, de las que yo estoy pensando, que tienen instituciones o fundaciones que dicen no abortes, ¿no? Es decir, nosotros te ayudamos, ten al niño y luego lo damos en adopción, ¿no? Esto es peligrosísimo, ¿sí? Porque no hay ninguna garantía de que esos niños los vayan a adoptar, ¿no? Entonces eso es ya tener un contenido de veras de decir, bueno, todo menos la adopción. Después, donde vayan los niños, digo, sabemos cosas espantosas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahí? Me parece muy interesante cómo, fíjense bien, en el ejemplo del SIDA, el ejemplo del aborto, el ejemplo de la píldora del día después, de los embarazos adolescentes, cómo el tema de la sexualidad está, digamos, en el centro de la ecuación, ¿no? Como es uno de estos temas en los cuales por ahí pasa gran parte del debate. Claro, es que piensa, para la religión católica, y Roberto sabe más que yo de ese tema, ¿no?, ¿cuál es el mandato? Ten todos los hijos que Dios te mande. Entonces, los métodos anticonceptivos hasta hoy en día están prohibidos por el Vaticano. Digo, sabemos que el 80% de las mujeres en edad reproductiva en México están usando anticonceptivos y se declaran católicas, pero no están haciendo caso. El tema la disputa ya no son los anticonceptivos. En este momento, la disputa sigue siendo el aborto, y tenemos 17 estados de la República donde se ha hecho una intervención simbólica, porque no se ha tocado el Código Penal, solamente se ha querido reformar la Constitución, pero además tenemos un Consejo Nacional de Población que parece que no se ha dado cuenta de los problemas de población y de demografía que hay en este momento. Habiendo tenido gente como José Gómez de León, como Luisa María Leal, como gente que entendió que un país requiere una política de población respetuosa, laica, ¿verdad?, en donde se le ofrezca a las personas los medios para decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, como dice el cuarto constitucional. Entonces, tenemos en este momento una contradicción. Acaba de salir la semana pasada un programa muy interesante, coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Seguro Social, sobre embarazo adolescente. Pero yo lo que digo, ok, muy bien que hagan toda la prevención que se pueda de embarazo adolescente, pero ¿y la parte remedial? Si se embaraza, si ya llegaron a estar embarazadas a los 14, a los 15, a los 16 años, y el aborto sigue sin ser un servicio de salud como lo es en el Distrito Federal, en las demás entidades, ¿qué va a pasar con esas chicas? Si les parece, retomemos por ahí ahora después de un corte, porque aquí el tiempo es tirano, y retomemos en esta segunda parte, porque además nos traslada a otro tipo de políticas públicas que tienen mucho que ver con la justicia social y que en este país, lamentablemente, el Estado no es la entidad que las garantiza, como es todo el tema de los albergues y de la protección para las niñas y los niños, que si no me equivoco y no recuerdo mal el dato, me decían que en México el 80% de la labor asistencial de atención a niñas y niños la llevan a cabo instituciones privadas, no el Estado. Pero bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Estamos aquí en República Laica platicando de justicia social.